principio voy a decir que no soy neutro en este tipo de discusiones, de ninguna manera, porque viví gracias a la televisión, a la radio, fue mi profesión antes de dedicarme a la política, y además de los 20 años, así que le debo absolutamente toda mi... Tengo 52, le debo todo a esa profesión, hace tan solo 3 años que soy diputado nacional. Y además por el apellido, también, que siempre ocurre, tengo mi primo hermano, que es Darío, tengo a mi prima, a mis sobrinos, en fin, tenemos muchos artistas en la familia, con lo cual, digo, la discusión acerca de lo que es la cultura, y particularmente el tema del rol de la televisión y de la radio, es preexistente a la posibilidad de incluso de la discusión política y de la formación política. Dicho lo cual, quisiera primero suscribir lo que comentabas, o sea, creo que necesitamos esto con Julio Raffo, el diputado Julio Raffo, que terminó su mandato el año pasado, es uno de los abogados especializados en el tema de contratos cinematográficos. Acá los que están en el tema del cine seguramente lo deben conocer. Acaba de presentar un libro, fue diputado y compartimos el bloque, del cual soy vicepresidente. Intentamos en su momento, cuando se decidió en la Cámara de Diputados que se le cobre el IVA a Netflix, que tenga el mismo concepto del destino de esos recursos que el que tenía el IVA en cualquiera de los otros medios o soportes que entregaban películas o cine. Esto es, que una parte vaya al Inca, porque en realidad creíamos que era la misma lógica que se tenía, nada más que lo que cambiaba era el medio que lo llevaba y lo transportaba. O sea que en realidad nosotros necesitábamos que parte de esos recursos no vayan a rentas generales, sino que vayan realmente al fomento del Inca. Desgraciadamente esa postura no pudo conseguir la cantidad de votos y adhesiones necesarias. Vamos a seguir insistiendo con ese proyecto y tomamos cada uno de los temas que acabas de enumerar. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el Senado. En el Senado son bastante más lentos que nosotros, así que a lo mejor con el diputado Filmus podemos impulsar algo similar en la Cámara de Diputados o parecido, cosa de también ir avanzando en la discusión y en el debate. Cuando discutimos el tema de la industria cultural, creo que yo vengo de Brasil. La semana pasada estuve en Brasil invitado por la CERTAL, que es una organización regional que nuclea a todos los dueños de medios de comunicación de la región, incluido cableros y demás. Se estuvo discutiendo sobre las fake news, las noticias falsas, y también se discutió mucho acerca de la realidad de la industria, ¿no? Lo que nos toca hoy vivir, desgraciadamente, es que no solamente hay crisis en algunos medios tradicionales, en el caso de la televisión, sino también particularmente en el tema de las radios. Realmente hoy las AM, por ejemplo, no pueden competir prácticamente más. El escenario nacional que tenemos con respecto a las AM es muy difícil, más allá de los desaciertos del gobierno, que toma medidas que no solo no ayudan, sino que complican aún más la situación, ¿no? También hoy estuvimos con la gente de Telam y logramos sacar de todos los bloques, por lo menos de la oposición, un comunicado firmado por todos los presidentes, el del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, el del Frente Renovador, Graciela Camaño, en fin, todos los bloques. Acordamos del Cosiner por el peronismo federal, acompañar la lucha de los compañeros de Telam. Decía, la industria cultural tiene un impacto como política de Estado en dos ámbitos que creo que es muy importante percibir. El primero, lo que tiene que ver con el concepto propio de Estado. O sea, nos definimos en función de la cultura, nos definimos en función de lo que somos, y lo que somos tenemos que tener la representación acorde a nuestros propios valores, visiones y demás. Con lo cual, un proyecto independiente de un país soberano, un país que tenga las pretensiones que tuvo la Argentina desde siempre, requiere de una industria cultural absolutamente arraigada. Y eso fue lo que tuvimos hasta ahora, lo que tenemos desde hace tiempo, inclusive a pesar de los vaivenes económicos.
Por el otro lado, el aspecto de carácter económico, economicista, si usted quiere, que también es importante. Vos comentabas recién el caso de Francia. En Francia, conozco el caso de Francia, representa 4.2 del Producto Bruto Interno en cuanto a la generación de riquezas. Argentina está en el orden del 3% según algunas estadísticas, el INDEC habla del 2.7. Pero no lo quiero aburrir con estadísticas, lo que sí quiero mostrar es que estamos hablando de la realización y de la monetización de la economía nacional a partir de recursos que tenemos, así como tenemos en Vaca Muerta mucho gas, así como nos alegramos de la fertilidad de nuestras pampas, en la creatividad del pueblo argentino es una de las, quizás, de los signos más claros que podemos tener como identificación cultural. Y la industria cultural, así como las otras industrias transforman materia prima, nosotros lo que transformamos es creatividad, o lo que ponemos al servicio, lo que es la industria cultural o la industria cultural, es precisamente la creatividad de los argentinos. ¿Qué podemos hacer desde el Estado? ¿O qué debemos hacer para el Estado? Y no necesariamente la visión dentro del marco normativo, o sea, lo que podemos hacer de una ley, sino que una visión del Estado trasciende lo que podemos hacer en una ley. Tenemos que tener un norte. Mire, le voy a poner un ejemplo de lo que significa tener una política de Estado mantenida en el tiempo. En el año en el 2001, con la crisis más importante que tuvo la República Argentina, se decidió, a partir de la visión que se tuvo en ese momento, 2001-2002, de la importancia del desarrollo autónomo de una industria del software. Con lo cual se hizo una ley especial que tenía algunas prerrogativas de carácter impositivo, en el cual se ahorraba pagar, por ejemplo, parte de cargas sociales e impuestos al trabajo, como se dice habitualmente, y también de ganancias, a cambio de innovación, excelencia y desarrollo. Eso que comenzó con la visión de un ministro de Economía, que era Roberto Lavagna en su momento, que también lo había visto Duhalde, y que después se continuó también en el anterior gobierno, le permitió a la República Argentina exportar por 1.700 millones de dólares el año pasado, e importar por 500, o sea, tenemos una balanza comercial superavitaria de 1.000 millones de dólares. Y somos hoy, desde el sur de América, un país que podemos exportar en la mejor calidad a nivel global. ¿Qué significa? Que en realidad no existe el mercado como ordenador como tal. Lo que sí existe son visiones políticas y geopolíticas y de inserción a nivel global que van a determinar la realización de un pueblo o no. Venimos a los tumbos de hace mucho tiempo. Yo creo que recién hablábamos con el diputado que la venganza turca, que ahora nos viene con esto de la crisis, que parece que lo que explica toda la República Argentina son las series que nos mandaron, ¿no? Pero creo que si efectivamente tenemos un norte para desarrollar una industria nacional, el mantenimiento de esa industria nacional, que de hecho la tenemos los talentos, tenemos los directores, por ejemplo, para tomar el tema del cine. Antes comentaba el tema de lo que eran los literatos, ¿no? Hemos producido, quizás en el boom de la literatura latinoamericana, también aportamos desde la Argentina escritores de fuste a nivel internacional, la industria del libro, lo que es la industria particularmente de edición, una industria muy, muy fuerte. Y en donde el cambio de época también nos empieza a pegar, a interpelar, porque lo que está cambiando, y vos lo decías recién, es la forma de circular, ¿no? McLuhan decía en la década de los 80, para aquellos que vienen de la comunicación, que el medio es el mensaje, ¿no? Y lo hablaba en momentos en la cual la televisión revolucionaba la forma de los medios masivos de comunicación. La pregunta ahora es cómo las nuevas tecnologías impactan, y principalmente el tema de Internet, el tema de los diferentes soportes que tenemos, cómo impactan en la construcción cotidiana de nuestro ethos y del negocio y el mantenimiento del negocio. Entonces, creo que los debates acerca de la monetización
de estos nuevos soportes, la irrupción y los cambios de hábito. Obviamente la televisión no la vemos como antes. Me tocó debutar en un programa de televisión donde teníamos 55 puntos de rating. Había 2 programas en Rosario, acá hay algún rosarino. Y claro, había 2 canales de televisión, de canales de aire, década del 80 y pico. Entonces nos miraban a nosotros, nos miraban a los otros. Como nos iba bastante bien, nosotros ganábamos la medición, pero era 50 y pico. Hoy no hay un rating de 50 y pico puntos no existe, ¿no? El minuto a minuto ha cambiado también la otra forma de controlar y también ha bastardeado parte del tema de los contenidos. Se ve televisión de otra forma y sobre todo las nuevas generaciones lo ven. Bueno, la visión de una discusión de modelo, no solamente de medios de comunicación, no solamente de industria cultural, sino de país, es lo que le está faltando a la clase dirigente en la República Argentina. Desgraciadamente, no sé si puedo darles, desde la visión del sector en el cual represento, soluciones. Sí me quedan claras cuáles son las preguntas que tenemos que llevar hacia adelante. Y la primera que tenemos que llevar adelante es cómo se va a insertar la República Argentina en el mundo. Lo que queda claro es que en otros aspectos de la economía hay una visión de primarización, de inserción en un modelo mundial donde yo privilegio el poroto de soja y no el producto del aceite de soja, por ejemplo. Privilegio importar naftas y no importar petróleo para procesarlo en la República Argentina y cierro una refinería muy cerquita de mi ciudad de Rosario. O sea, lo que está como neutro y que es el continente de una política de la industria, en la cual se tiene que anclar la industria, es una discusión de modelo de país. No tenemos modelo de país, no tenemos discusión de modelo económico, no tenemos discusión de modelo de país. Pero tampoco alcanza con una discusión, y ya para ir cerrando, con una discusión sobre modelos prehechos de inserción de la República Argentina, como de ningún otro país. Vengo de Hong Kong, hace 2 semanas me estaban contando cómo era para el Partido Comunista Chino el nuevo camino de la seda. Y el nuevo camino de la seda es la nueva forma de colonizar o de ganar nuevos mercados económicos en esta guerra comercial en la cual están enfrentados con la potencia hegemónica mundial que es Estados Unidos. Y esa guerra comercial que ya la esperaban para dentro de 10 años se ha adelantado. Y eso ha movido absolutamente todo el escenario internacional de las economías mundiales. El Brexit en el Reino Unido, los nacionalismos en Polonia, Austria, Italia, la incógnita de lo que pueda llegar a ocurrir con Brasil, con Bolsonaro y Lula. En definitiva, digo, estamos en un momento de cambio de matriz económica, estamos en un momento de cambio geopolítico mundial y la Argentina se tiene que insertar con lo que tiene y le sobra, que es la calidad, su educación, la calidad humana, su talento innato y lo que ya hemos hecho bien. Lo que tenemos que hacer es tratar de no matar a lo que hacemos bien, nada más que eso. Preocuparnos, después incorporar nuevas visiones, pero aquello que funcionó históricamente, por lo menos no destruirlo. Parece que debería ser muy fácil poder hacerlo, muchas veces encontramos que no es tan sencillo. Por último, el compromiso ante los directivos y la industria en general de acompañarlo en el reclamo de esta ley, que creo que también podría tener algunos otros tipos de aspectos que estuvimos viendo, o sea, el tema de cuota de pantalla, de producción local. Creo que Netflix efectivamente se lo debemos exigir. Creo que también tenemos que ver cómo monetizamos el tema de los derechos de autor, particularmente para las producciones televisivas, porque una vez que salen o se emiten, tenemos también ahí un vacío legal, con lo cual lo tenemos que subsanar desde el punto de vista de la discusión parlamentaria. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y a su disposición.